Buen día a todos, bienvenido a este nuevo capítulo que es acerca de la clasificación de la materia. El día de hoy vamos a tocar todo acerca de la clasificación de la materia. Vamos a ver de qué manera se clasifica y cada uno va a tener ejemplos y vamos a poder diferenciar entre los tipos de clasificación de la materia. Así que veamos. Cuando hablamos de la clasificación de la materia, básicamente vamos a ver aquí, a que la materia se clasifica en dos, en sustancias puras y mezclas. La materia se clasifica en dos, en sustancias puras y también en sustancias mezclas. Las sustancias puras a la vez se van a dividir en dos, en lo que son elementos o llamados simples o también compuestos. Y las mezclas, por su lado, se van a dividir en dos, en mezclas homogéneas y también mezclas heterogéneas. Veamos. La materia se puede clasificar en dos, en sustancias y mezclas. Pero a la vez las sustancias se pueden clasificar en dos, en elementos y compuestos. Y las mezclas a la vez se clasifican en dos, en homogéneas y heterogéneas. Por tanto, el día de hoy vamos a ver cada concepto de cada clasificación. Y vamos a ver las características que tienen cada uno y cómo reconocerlas fácilmente. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver la diferencia entre un elemento y un compuesto, entre una mezcla homogénea y heterogénea. Por tanto, vamos a empezar a estudiar uno por uno. Muy bien, veamos. La sustancia. La sustancia es una forma de materia que tiene composición constante. Recuerda que la materia se clasificaba en dos, en lo que es sustancia y mezcla. La sustancia es una forma de materia que tiene composición constante, o sea, definida. Sus componentes no pueden separarse por medios físicos. O sea, yo no puedo romper fácilmente. Van a necesitarse métodos químicos, una reacción química, por decir. Entonces, las sustancias tienen composición constante y definida. Sus componentes no pueden separarse por medios físicos, sino por medios químicos. Recuerda que la sustancia se clasifica en dos, en elemento y compuesto. Los elementos también son llamados sustancias simples. Elemento o simples. Entonces, un elemento es aquel que está constituido por átomos de un mismo elemento. Por tanto, no se puede descomponerse en otras más pequeñitas. O sea, los elementos se refiere a los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Entonces, cuando hablamos de elementos, vamos a referirnos a todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Por ejemplo, el aluminio, que es su símbolo Al, el oxígeno, el nitrógeno y también el ozono. El ozono es el oxígeno, pero un tipo de 3 átomos. El grafito, que en el fondo es el carbono, el diamante. Más elementos químicos, la plata, el oro, el cobre, el hierro,
el nitrógeno, el carbono, el azufre, el calcio, sodio, ellos se refieren ¿a qué? A elementos o sustancias simples. ¿Por qué son llamados sustancias simples? Porque están formados por átomos de un mismo elemento. Solamente van a tener un elemento químico, no dos, uno, nada más. Entonces, a estos se les va a llamar elemento o sustancia simple. Además, aquí, aparte de encontrar a los elementos químicos, se va a encontrar a los alótropos. Los alótropos son o es cuando un elemento químico se presenta en la naturaleza de diferente forma. A continuación vamos a ver con más amplitud lo que son los alótropos. Alótropos o fenómeno alotrópico. Un alótropo es cuando un elemento químico se presenta en la naturaleza de diferente forma. O sea, es cuando un elemento se presenta de diferentes formas. Al proceso o al hecho de que un elemento químico se presenta de diferentes formas, se le llama alótropos. Por tanto, alótropos es cuando un elemento químico se presenta de diferente forma. Entonces, veamos quiénes son los que tienen alótropos. El carbono se presenta como ¿qué? Como diamante y grafito. Entonces, cuando a ti te mencionen el diamante o grafito, que te venga a la cabeza que en el fondo es carbono. Por tanto, como el carbono es un elemento químico, es simplemente una sustancia simple o elemento. ¿Quién más? El oxígeno, el O. El oxígeno se presenta pues de oxígeno molecular, que es el O2, y este oxígeno es el que respiramos, el O2. Además, el oxígeno se presenta como ¿qué? Como ozono, y el ozono pues el O3, ¿no es cierto? Aquel que está en la capa de ozono. Por tanto, el oxígeno se presenta de dos formas. El O2, que es el oxígeno molecular, y el O3, que es el ozono. ¿Qué elementos más tienen alótropos? El fósforo. El fósforo se presenta como ¿qué? El fósforo blanco y también el fósforo rojo. ¿Qué más? La S del azufre. El azufre se presenta de qué formas? Azufre rómbico y el azufre amorfo. También existe azufre monoclínico. Entonces, cuando un elemento químico se presenta de diferentes formas, a ese proceso se le llama alótropos. ¿Quiénes tienen alótropos? El carbono, el oxígeno, el fósforo y el azufre. El carbono se presenta de dos formas, como diamante y grafito. El oxígeno como O2 y O3. ¿Qué es el O3? Ozono. El fósforo como ¿qué? Fósforo blanco y fósforo rojo. El azufre como ¿qué? Como azufre rómbico y azufre amorfo. Ellos son o tienen alótropos. Del carbono, del oxígeno y ¿qué más? Del azufre. Del fósforo. Por tanto, un alótropo es cuando un elemento químico se presenta de diferente forma. Listo. Ahora que viene compuesto. Ya vimos las sustancias simples o elementos. Estaban ¿quiénes? Los elementos químicos de la tabla periódica. Pero los compuestos o sustancia compuesta se van a originarse a partir de ¿qué? A partir de la unión de dos o más elementos químicos. O sea, está constituida por átomos de elementos diferentes.
ya son diferentes ya. ¿Por qué? Porque va a estar formado de 2 o más elementos, de 2 a más. Ellos son susceptibles a descomponerse, o sea, como ya tienen 2 elementos químicos, se pueden separar. ¿Por qué métodos? Métodos químicos. Pero ellos tienen una importante característica. Tienen fórmula. Los compuestos tienen fórmula. Los compuestos es la unión de 2 o más elementos químicos. Por ejemplo, el agua. El agua es la unión, pues, ¿de quién? De hidrógeno y oxígeno. Como se han unido un hidrógeno, 2 hidrógenos con un oxígeno, queda agua. Por tanto, el agua tiene 2 elementos químicos, es el hidrógeno y oxígeno. La glucosa, ¿qué tiene? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Tiene 3 elementos químicos. La unión de 2 o más elementos químicos se les llama compuesto. ¿Por qué? Porque tienen fórmula. ¿Qué más? El cloruro de sodio, la sal, sodio y cloro. La sacarosa, CHO, ¿no es cierto? Entonces, ellos que tienen fórmula. Una sustancia simple era solamente un elemento químico, pero una sustancia compuesta ya es la unión de 2 elementos químicos. Listo. ¿Qué más? Listo. Hasta aquí. Recuerda, una sustancia simple son los elementos de la tabla periódica. Una sustancia compuesta es la unión de 2 o más elementos químicos y que tienen fórmula. La mezcla. ¿Qué son mezclas? Bueno, mezclas es la unión de 2 o más sustancias puras en cantidades variables. Se pueden separar por qué métodos físicos. Las sustancias compuestas se podían separar por métodos químicos, pero las mezclas se van a separar por métodos físicos. Veamos, la mezcla homogénea, o también llamado soluciones, son aquellos que van a tener una sola fase. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la gaseosa tiene una sola fase. Agua de mar o agua salada, que tiene una sola fase. El agua potable o el agua de caño. El agua de caño solamente bebemos agua. No se puede ver las sales así a simple vista. ¿Qué más? El aire. El aire es una mezcla gaseosa, homogénea. La gasolina, el vino, el vinagre, y también aquí encontramos ¿quién? Las aleaciones. ¿Qué son aleaciones? Unión de elementos químicos para dar una aleación, un material más resistente. Por ejemplo, si unimos el hierro con el carbono, ¿qué tenemos? Acero. ¿Qué más hay? Latón y bronce. Las aleaciones son mezclas homogéneas. Por tanto, cada vez que te mencionen una mezcla homogénea, son aquellas que tienen una sola fase. O sea, nosotros no podemos diferenciar a simple vista las fases que tienen. Por ejemplo, el aire, el vino. En el vino tú no puedes diferenciar pues, 2 o más fases, solamente que tiene una fase. El agua de mar o agua salada o agua azucarada. El agua azucarada, el azúcar simplemente se derrite. Al disolverse en el agua forma una sola fase. Eso. Vamos a ver. Ahora, ¿qué viene? Las mezclas heterogéneas. Si homogéneas tenían una sola fase, no se podía diferenciar las fases a simple vista. Las heterogéneas tienen varias fases, 2 a más fases. O sea,
tienen varias fases. Los componentes no se distribuyen de manera uniforme, se observa más de una fase. ¿Cómo es eso? Ejemplos. Aceite con el agua. El agua con el aceite no se mezclan, se separan siempre. Si yo pongo en un vasito el agua y el aceite, siempre se van a separar. Entonces, a simple vista, ¿tú qué observas? Dos fases. Una fase de agua y otra fase de aceite. Por tanto, el agua y el aceite es una mezcla heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Porque tiene varias fases. ¿Qué más? Cuando yo combino el metal hierro con azufre, igual, varias fases. El néctar, jugos, allá, todo tipo de jugos, de piña, de papaya, de zanahoria, etcétera, etcétera, jugos o batidos son mezclas heterogéneas. ¿Por qué? Porque existen partículas en suspensión que le dan que le dan varias fases. ¿Y qué más? La mayonesa es un coloide. Agua turbia. El agua turbia, ¿qué tiene? Agua turbia. Agua, tierra, piedritas, palitos. Tú puedes ver varias fases. Una fase agua, una fase piedra, una fase palitos. La neblina, igualmente. La pintura y la sangre. O sea, en la mezcla heterogénea se encuentra sangre y parecidos, leche y derivados, queso, yogur, néctar, etcétera, etcétera. Cuando tienen varias fases, se les llama heterogénea. Agua y arena, varias fases. Agua, aceite, varias fases. Agua y moneda, varias fases. Ensalada de frutas, heterogénea. Pero una homogénea tenía una sola fase. Agua con azúcar. Perfumes, ¿no es cierto? Aleación a cero y gaseosa. Ellos van a ser homogéneos, pero las heterogéneas tienen varias fases. Recuerda eso. Muy bien. Ejercicios. En la pregunta 1 nos menciona, no es una sustancia simple. Recuerda, una sustancia simple solamente está representado por un elemento químico, pero una sustancia compuesta por la unión de dos o más elementos químicos. En la A que veo oxígeno, en la B cobre, en la C yodo, un elemento químico, en la D mercurio, un elemento químico. Pero en la E que observo, cal viva, calcio y oxígeno, dos elementos químicos. Por tanto, este es un compuesto, no es una sustancia simple. Ahora, en la 2, indicar respectivamente elemento, compuesto y sustancia simple. Recuerda que elemento y sustancia simple es lo mismo. A ver, busquemos. El elemento. Agua elemento, no. Hidrógeno sí, calcio sí, sodio sí, carbono sí. La A descartado. Listo. El segundo, ¿qué viene? Un compuesto. ¿Qué es un compuesto? Unión de dos o más elementos químicos. Helio, no, es un elemento químico. Ácido muriático. El ácido muriático es la unión de ácidos. Hacen que sea una mezcla homogénea. Ácido sulfúrico. Él tiene fórmula. La fórmula del ácido sulfúrico es pues la siguiente. A ver. Ácido sulfúrico es el H2SO4. Unión de tres elementos químicos. Por tanto, es un compuesto. ¿Qué más? Una sustancia simple. O sea, el calcio es una sustancia simple. El aire homogéneo. Por tanto, la D es la respuesta. Señale la alternativa que corresponde a un compuesto. Un compuesto es la unión de dos o más sustancias simples o elementos.
El silicio es un elemento químico, el símbolo Si. El oro también es un elemento químico, su fórmula AU. Leche es una mezcla heterogénea, yodo un elemento químico. El ácido fosfórico es el H2PO4, es una sustancia compuesta. Por tanto, ¿quién es un compuesto? Ácido fosfórico. Seguimos. ¿Cuántas de las siguientes sustancias son simples? Al ojo, a ver. La primera, alcohol metílico, carbono, hidrógeno, oxígeno, es sustancia compuesta. Ahora, diamante era carbono, simple. El óxido o el hidróxido de aluminio, hay aluminio, oxígeno e hidrógeno, compuesto. Magnesio, un elemento químico. Yodo, un elemento químico. Por tanto, ¿cuántas son simples? 1, 2 y 3 simples. A ver, 4, ¿no es cierto? A ver, él es compuesto. Él no es simple. Por tanto, existen 3 simples. 3 simples. Listo. Indicar una sustancia compuesta. Argón es un elemento químico. Mercurio, un elemento químico. Plata, un elemento químico. Oro, un elemento químico. Ácido clorhídrico es un compuesto, unión de hidrógeno y cloro. Listo. 6. Indica cuántas sustancias simples existen. Simples. Hielo seco es el famoso llamado CO2. El agua, todos saben que es el H2O. ¿No es cierto? Oxígeno es un elemento químico. Fósforo, un elemento químico. Por tanto, ¿hay cuántos? 2 elementos químicos. Listo. Seguimos. Señale la pareja que tiene una sustancia simple y un compuesto. Primero, un simple. El agua simple no es compuesto. Sal es una sustancia compuesta. Cobre, un elemento químico, sí. Bronce, aleación, es una mezcla homogénea. Ácido nítrico es un compuesto. Ya está. ¿Qué nos queda? La C. A ver, un compuesto. Carbonato de calcio. Es un compuesto que tiene calcio, carbono, oxígeno y acá un 3. Por tanto, respuesta la C. A ver, agua y oro. Ajá, no es cierto. Aleaciones, ya está. Esa de ahí. Seguimos. Son elementos químicos líquidos. A ver, en la tabla periódica existen un montón de elementos químicos. Los que se encuentran en estado líquido son el mercurio y bromo. Listo. Señalar qué elemento está representado correctamente. El azufre es el A, no, es el símbolo es la S del azufre. Del fósforo es la F, no, es la P. Del sodio es la S, no, es la Na. Sodio, Na. Plata, PT, no es plata, es el Ag. Nitrógeno, N, sí. Esta es la correcta. Por tanto, recordad siempre eso. ¿Qué más? Ajá. Tarea para ustedes. 5 preguntas. En la primera igual, ya. Recuerda, sustancia simple son elementos químicos. Sustancia compuesta es la unión de 2 o más elementos químicos que tienen fórmula. Una mezcla homogénea tiene una sola fase. Una mezcla heterogénea tiene varias fases. Agua y aceite, agua y arena. Las aleaciones se encuentran en la mezcla homogénea. Acero, bronce, latón. No confundan que el bronce es un elemento químico. Es una aleación.
Ahora, los elementos químicos que se presentan de diferentes formas son alótropos. ¿Quiénes tienen alótropos? Carbono, oxígeno, fósforo y azufre. Carbono como diamante y grafito. Oxígeno, O2 y O3, ozono. El fósforo como fósforo blanco y fósforo rojo. Azufre como azufre rómbico y azufre amorfo o monoclínico. Listo, eso es todo, gracias.